palabras de gratitud hacia ti, Padre, por todas las bendiciones que nos permites cada día. Y hoy, Padre, te damos gracias por permitirnos estar aquí con nuestros hermanos nuevamente, una vez más, Señor. Pero sobre todo, Señor, te damos gracias por permitirnos estudiar tu palabra, porque siempre redundará, Señor, en bendición para nuestras vidas. Señor, que nuestros corazones estén dispuestos y entendidos, sean preparados cada uno de ellos a través de la obra de tu Espíritu Santo para poder comprender, para poder entender, Señor, pero también para poder vivir lo que hoy nos enseñas. Y ayúdame a mí, Señor, por medio de tu Espíritu para trazar, Señor, correctamente tu palabra, para exponerla con precisión, Señor, pero también con sencillez, con el propósito de edificar a tu pueblo, Señor, pero también, por supuesto, que tu nombre sea exaltado. Porque te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El apóstol Pablo, hermanos, dirige esta carta a los creyentes allí en la iglesia de Filipo. Iglesia que el apóstol Pablo había iniciado porque había estado en ese lugar en su segundo viaje misionero y había, por supuesto, llegado ahí a hacer una cosa, a predicar el Evangelio de Cristo. Surgió ahí, por obra de Dios, esta iglesia, y es a quien el apóstol se dirige. Cuando el apóstol escribió esta carta, se encontraba preso. Dicen los estudiosos que se encontraba preso en Roma. ¿Sabe por qué se encontraba preso? Por anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por ello los hermanos filipenses habían mandado al hermano Epafrodito para que lo visitara, para saber cómo se encontraba, cuál era la condición que tenía el apóstol Pablo estando ahí preso. Estaba por ser enjuiciado, ¿sí? Pablo comunica en el capítulo 1 de esa epístola su amor y oración por los filipenses. Y les habla de su gozo, hermanos, porque a pesar de que él se encontraba en prisión, Dios había obrado de tal manera para que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo siguiera siendo proclamado con valor por los creyentes que se encontraban allí en Roma. Y no solo eso, hermanos. El apóstol Pablo también estaba con gozo porque a pesar de las circunstancias en las que se encontraba, imagínense estando preso. No era una circunstancia fácil de sobrellevar, pero Dios movió todo para bien. Dios movía todas las circunstancias para que el Evangelio de Cristo siguiera adelante, siguiera siendo enseñado. Y Pablo, si usted lee esa parte de esta epístola, hace referencia a que aún en el pretorio, esto es como si fuera el cuartel general de los romanos, de los soldados romanos que lo custodiaban, también estaban siendo influenciados precisamente por el poder de la palabra de Dios. Había gozo en él. Reitero, a pesar de las circunstancias que le eran adversas, Pablo sabía que podía vivir y ser sentenciado a muerte. Fíjese esto. Él sabía la condición en la que estaba pasando. Aún con esa posibilidad, el apóstol escribe esta epístola que se le conoce también como la epístola del gozo. Surge una pregunta aquí, hermanos. ¿Cómo puede una persona, estando en estas circunstancias difíciles, preso, vigilado, sin libertad, cómo puede una persona tener gozo en su vida? ¿Cómo puede tener una persona gozo incluso para animar a los demás? ¿Qué está pasando en su vida en este tiempo? ¿Hay gozo? ¿Hay fuerza? ¿Hay fe en Cristo? Pablo conocía a su Salvador. Pablo tenía gozo porque sabía quién lo sostenía. Pablo tenía
porque sabía que las promesas en Él se cumplirían. Por supuesto, las promesas de Dios de vida eterna que todos los creyentes tenemos solamente en Cristo Jesús. Pablo sabía que era Jesús el máximo ejemplo de obediencia, de humildad. Pablo sabía en quién había confiado. Pablo sabía quién era su Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, a pesar de las circunstancias en las cuales se encontraba, él podía tener ese gozo al escribir esta carta. Esto nos enseña un gran principio para todos nosotros como creyentes. No importa las circunstancias que podamos estar viviendo, como ahora en medio de un mundo, hermanos, un mundo caído, es evidente que el mundo está siendo arrastrado cada vez más y más por el pecado. Hoy lo podemos ver. En medio de un mundo pecaminoso e injusto, en tinieblas como en el que nos encontramos, hermano, hay un mandato de Dios para todo hijo e hija de Dios. Es que debemos brillar, hermanos, como luminarias en medio de este mundo de tinieblas. Por eso el título de nuestra enseñanza, resplandezcamos en medio de este mundo. ¿Cuál es el propósito de esta enseñanza, hermanos? Escuche bien, es comprender que como creyentes, todos nosotros, como creyentes, somos llamados a resplandecer en este mundo a través de nuestra manera de vivir, como hijos e hijas de Dios. Por eso hoy vamos a ver 3 deberes cristianos, hermanos, que nos llevan a ser esa luz resplandeciente en medio de este mundo caído y en tinieblas. Número 1, primer deber cristiano, ser fieles en la obediencia. Número 2, ser esforzados en el testimonio de nuestra salvación. Y número 3, hacer todo con una actitud correcta. Vamos a ver el primer deber cristiano, hermanos. Ser fieles en la obediencia. Filipenses capítulo 2, verso 12, dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, ¿en qué dice ahí, hermanos? En mi ausencia. Una pausa. El apóstol Pedro inicia diciendo por tanto. En otras palabras, por lo anterior. Aquí se hace una conexión entre lo que ha venido enseñando el apóstol Pablo y lo que está por decir, lo que estamos por estudiar, hermano. ¿Sí? ¿Quiénes había venido enseñando Pablo en los versículos anteriores, sobre todo en el capítulo 1 y parte del 2, hermanos? Que el máximo ejemplo para nosotros como creyentes de humildad, de sumisión, de obediencia, es nuestro Señor Jesucristo. Pero también les enseñó que Cristo obedeció al Padre y llevó a cabo su plan hasta el grado de dar su vida, ¿no? Y dice la Escritura, hasta el grado de morir. ¿Y muerte de qué? Muerte de cruz. Una muestra, la más grande de obediencia, la tenemos en nuestro Señor Salvador Jesucristo. La esencia, hermanos, de la vida cristiana es obedecer como Cristo lo hizo. Dice la palabra de Dios que el que dice permanecer en Cristo debe andar como ¿quién? Como Él anduvo. Y ese anduvo significa como Él vivió, perdonando, amando, obedeciendo, ayudando. Por todo esto es que dice el apóstol, por tanto, o por lo anterior, amados míos. Vea qué tremenda frase. Y esto, hermanos, como pastores, nos hace reflexionar. Si no hay amor de parte del pastor para la congregación, no hay nada, hermanos. Estamos aquí porque Dios nos amó y estamos aquí porque les amamos. Damos gracias a Dios porque nos permite esto. Amados míos, o sea, está reflejando el corazón
un verdadero corazón pastoral para con los hermanos. Y esto, ¿sabe? Esto a la congregación, a esos hermanos, debe de traer, o seguramente trajo, una muestra de amor, una muestra de aliento y de consuelo para cada uno de ellos. Dice, por tanto, amados míos, como siempre, esto nos está diciendo que era habitual en la iglesia de los colosenses, perdón, de los filipenses, algo, dice ahí, habiendo obedecido, siempre habéis obedecido. Ellos eran una iglesia obediente. Pablo testificaba de ello cuando estuvo un tiempo con ellos enseñándoles la palabra de Dios. Una iglesia obediente, una iglesia en la cual se santificaba, llevaba una vida de tal manera que cada vez más se apartaban del pecado. Había unas cosas por ahí, algunas diferencias, que por supuesto también el apóstol Pablo habla más adelante y que les dice cómo vivir, cómo llevar la vida cristiana. De eso se trata hoy. De eso se trata esta epístola, de aprender, seguir aprendiendo cómo Dios desea que nos buscamos en medio de un mundo caído. Amén, hermanos. Amén. Y dice, así como ustedes han obedecido siempre, esta palabra obediencia tiene algo importante en el original, ¿sabe? Esta palabra significa escuchar con atención, pero también significa escuchar con una actitud de sumisión. Esto nos enseña algo, un principio importante, amados hermanos. Debemos saber escuchar la palabra de Dios. En otras palabras, era escuchar para obedecer. Dios desea que escuchemos para que le obedezcamos. No nada más venir y ok, entendí muy bien, pero ¿y nuestra vida? ¿Y nuestra obediencia? ¿Cómo vamos a glorificar a Dios si lo obedecemos? Estos hombres de Dios y mujeres de Dios en esta iglesia, ahí en Filipos, eran siempre, o procuraban siempre, o habitualmente obedecer. Por eso lo testifica Pablo. ¿Recuerda a Lidia, la que vendía tela púrpura? Una mujer con cierta cantidad de bienes económicos que un día Dios le abrió su entendimiento. Era una mujer que estaba ahí en Filipos. Ella escuchó la enseñanza de los apóstoles y Dios obró en su corazón para darle entendimiento y recibir la palabra de Dios. Y después recibió a los apóstoles allí en su casa para que la obra continuara. Escuchar con atención para obedecer. ¿Qué me dice del carcelero? ¿En dónde se encontraba el carcelero? En Filipos, ¿no? Estaba ahí custodiando a Pablo y a Silas, y usted conoce esta historia, es tremenda, cada vez que la recuerdo es impactante. Tremendo el poder de Dios, la soberanía de Dios y el respaldo de Dios para su obra en los que predican su palabra. Dios los liberó, usted sabe, estaban cantando aún en una condición difícil y Dios les dio la libertad ahí. El carcelero se espantó, quería incluso matarse, recuerda usted la historia. Le dijeron, no, tranquilo, aquí estamos, nadie ha huido, porque le costaba la vida no haber cumplido con su deber, que era custodiar a los presos. Pero también ese hombre carcelero escuchó la palabra de Dios y la obedeció. Y toda su familia fue ¿qué? Salva. Entregaron su vida al Señor. Escuchar y obedecer, con atención para obedecer en su misión. Esto también de alguna manera es un llamado para nosotros, hermanos, como creyentes, de seguir diligentemente estudiando la palabra de Dios para obedecer, como nos enseñan las Escrituras. Y retomo, dice Pablo, no como en mi presencia, hablando de la obediencia, sino mucho más ahora en que en mi ausencia. Pablo es como si les estuviera diciendo, no solo cuando estuve entre ustedes, sino más ahora en mi ausencia, lleven una vida correcta, santifíquense, obedezcan lo que Dios nos demanda hacer. Pablo de alguna manera reconoce, reitero, a los filipenses por su ejemplo de obediencia fiel a Cristo, cuando el apóstol estuvo entre ellos. Pero ahora les pide seguir siendo fieles
aunque Él no esté presencialmente entre ellos o con ellos. El ser humano, hermanos, es dado a trabajar de diferente manera. ¿Qué quiero decir? Que si el trabajador está siendo observado por su jefe, trabaja de una manera. Pero cuando el jefe no está, pues a veces no trabajan, o trabajan a medias, o trabajan como quieren, ¿no? Es una tendencia del hombre caído a ser así. Difícilmente las personas trabajan igual cuando el jefe está que cuando no está. Estando el jefe, las personas actúan para ser vistas, para ser reconocidas, ¿no es cierto? Pero cuando el jefe no está, trabajan como quieren porque piensan que nadie los ve. En la vida del creyente, amados hermanos, esto no es así, o no debería ser así. Los hijos e hijas de Dios trabajamos y nos esforzamos aunque no haya nadie que nos esté observando. ¿Cuántos dicen así es? Y lo hacemos así porque estamos conscientes, hermanos, de que el Señor de la gloria ve todo lo que hacemos y cómo lo hacemos. Hay una conciencia en nosotros porque conocemos a Dios a través de su palabra y sabemos que Él es omnipresente. El creyente no tiene que ser vigilado para hacer su trabajo, hermanos. El creyente no necesita cámaras para hacer lo que debe hacer, porque sabe que Dios lo observa. Por tanto, hermano, sabe que todo lo que hace es como para Dios, ¿no es cierto? Hay un ejemplo que se da en muchas congregaciones, hermanos. Cuando la congregación se entera que el pastor se va a ir de vacaciones, ¿qué pasa a los 8 días? La gente, varios, dejan de ir, toman vacaciones, ¿no es cierto? Pero está el pastor y todos quieren estar presentes delante del pastor. Vamos a reflexionar en eso. La actitud correcta para nosotros es que esté el pastor o no esté el pastor, estén los líderes o no estén los líderes, debemos estar conscientes de que está Dios. Luego entonces tenemos que caminar, vivir, sabiendo que Dios está atento a todo lo que pensamos, a todo lo que hablamos, a todo lo que hacemos. El creyente sirve, hermanos, y obedece no para agradar al ojo del hombre, sino para agradar a quién? Agradar a Dios. Acompáñenme a Efesios capítulo 6, verso 5, por favor. Efesios capítulo 6, versículo 5. Dice ahí la palabra de Dios: siervos, obedecer a vuestros amos terrenales. ¿Cómo debe de ser esto? Con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, dice ahí. Verso 6. No sirviendo a qué, hermanos? Al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. La escritura es clara, hermanos. Hoy nos recuerda que en nuestro diario actuar, nuestra responsabilidad, tanto en el aspecto natural, las cosas naturales, como en lo espiritual, más que para las demás personas, es primeramente para con el Señor. Por tanto, hermanos, debemos tener siempre presente que como verdaderos creyentes somos responsables en todo tiempo de obedecer al Señor. Y esto no debe depender en primera instancia de ninguna persona o del pastor. El creyente es responsable de ser diligente en estudiar la palabra de Dios, en obedecer la palabra de Dios para su crecimiento y fortaleza espiritual. Recuerda, hermanos, estamos viendo 3 seres cristianos que nos llevan a ser esa luz resplandeciente que Dios quiere que seamos en medio de un mundo caído y en tinieblas. Ya vimos la primera, hermanos: ser fieles en la obediencia, hermanos, como lo haga el apóstol Pablo respecto de los
Filipenses. Y número 2, ser esforzados al testificar de nuestra salvación. Retomo Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos de vuestra salvación, y dice cómo debemos de hacerlo, con temor y temblor. A primera vista, hermanos, pudiera parecernos que la Escritura está diciendo que el cristiano debe esforzarse para alcanzar y lograr su salvación. Si fuera así, hermanos, el apóstol Pablo estaría contradiciendo todo lo que la Escritura misma enseña una y otra vez acerca de que la salvación por completo es de Dios y además es gratuita, es por su gracia. Acompáñame a Efesios 2:8, por favor. Reitero, pareciera que aquí nos dice la Escritura, ocúpense de su salvación con temor y temblor. ¿A qué se refiere? Vamos a estudiarlo, hermanos. Estamos afirmando que no se refiere, por supuesto, a que el creyente, el hijo y la hija de Dios, tenga que hacer esfuerzos humanos para conservar su salvación. Por supuesto que no. Efesios 2:8, ¿qué nos dice? ¿Estamos ahí, hermanos? Dice, porque por gracia, ¿qué? Sois salvos. Una pausa ahí. Esa gracia es el favor inmerecido de Dios, ¿sí? Por medio de la fe, de creer en Cristo. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es decir, ni siquiera la fe que un día vino a nuestra vida es nuestra, porque fue un favor inmerecido de parte de Dios a su vida y a mi vida. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Dice el verso 9, Efesios 2:9, no por obras, para que nadie ¿qué? Se gloríe. Es decir, hermanos, la salvación no es por esfuerzo humano alguno. No hay mérito alguno en la salvación del creyente. Lo estamos leyendo, le leo otra versión. Escuchen, por favor. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de vosotros puede jactarse de ser salvo. ¿Qué le parece, hermanos? Toda la salvación plenamente es por la obra de Dios. Y vamos a entrar en unas cosas interesantes, hermanos. Unas cosas que a veces entran a debate por las doctrinas que existen. Otra cosa que pudiéramos entender al leer que debemos de ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Otra cosa que pudiera de entrada venirnos a nuestra mente es entender a primera vista que acerca de lo que nos está diciendo el apóstol, ¿sí? Tal pudiera parecer también, equivocadamente lo digo de esa forma, que la salvación pudiera perderse. Hay gente que piensa que la salvación puede perderse porque malinterpretan la palabra de Dios. La salvación que Cristo Jesús, Dios Padre, nos ha dado, por supuesto que no se pierde. Es algo que Él ha hecho en su poder, en su amor y su misericordia, y esa salvación para vida eterna es para vida eterna. Estoy tocando dos puntos importantes, hermanos. La salvación no es por esfuerzos humanos. La salvación que Dios nos da no se sostiene por esfuerzos humanos, porque la salvación que Dios da es para siempre. No se pierde. Reitero, por supuesto,
esta tampoco es verdad. La salvación no puede o no depende del cuidado del hombre. Imagínense si nuestra salvación dependiera de nosotros, de nuestra diligencia, de nuestro esfuerzo. Estaríamos perdidos, ¿no es cierto? Nuestra salvación, que tiene todo aquel hombre y mujer que verdaderamente ha entregado su vida al Señor, el Señor ya se la dio. Acompáñenme al Evangelio según Juan capítulo 10 verso 27. Son las palabras de Cristo, hermanos. Son las palabras de Jesucristo. Juan capítulo 10 versículo 27. ¿Estamos ahí, hermanos? Habla Jesús, habla Jesucristo ahí. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida. No dice ahí, les doy vida en tiempo en el que la cuiden, ¿verdad? Está diciendo, les doy vida, ¿qué, hermanos? Eterna. Y no perecerán cuando jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Dice el verso 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, hermanos, si el apóstol no dice que la salvación es algo que los seres humanos puedan conseguir, ni tampoco dice que la puedan perder, entonces, ¿qué es lo que el apóstol está enseñando aquí? Veamos. Dice, ocupaos. Esto es un imperativo. ¿Qué significa un imperativo? Es una orden. Es una orden de parte de Dios, porque toda la escritura es inspirada ¿por qué? Por Dios, ¿verdad? Es palabra de Dios. Es un imperativo, es una orden. Y esta palabra ocupaos significa producir algo, significa trabajar en algo, ¿sí? Ejercitar en algo. En otras palabras, el apóstol Pablo nos está diciendo, dice también en ese momento a los creyentes que deberían de ejercitar su salvación, de alguna manera hacerla visible, evidente en medio del mundo en donde nos encontramos. Se requiere un impulso para hacer las cosas, ¿no es cierto? Se requiere energía, hermanos, para realizar todo trabajo o cualquier actividad. En lo natural se requiere energía para trasladarse. Usted vino aquí, requirió energía para tal vez manejar, para subirse a un autobús, se requiere energía para caminar, se requiere energía para pintar, para leer, para hacer una escultura, etcétera, etcétera. Y vamos a hablar de eso. ¿Por qué me estoy refiriendo a eso? En lo espiritual se requiere energía, ese impulso para alabar a Dios, hermano. Acabamos de alabar a nuestro Señor, ¿cierto? ¿Qué le impulsaba, hermano? ¿Qué le impulsaba a cantar con todo su corazón? La gratitud, el amor a Dios. ¿Por qué? Por su bondad, por su misericordia, por su salvación. Estamos aquí con vida, ¿por qué lo permiten? ¿Por qué nos sostienen? Por su gracia, por su amor. Se necesita energía para alabar a Dios, para obedecer a Dios, un impulso. El hombre natural, me refiero al hombre, a la mujer que no conoce a Dios, que no ha entregado su vida a Cristo, no puede obedecer la palabra de Dios. No puede obedecer los mandatos divinos. Y permítame expresarlo de esta manera, no hay ese impulso que tiene ya todo creyente. En nuestro contexto se requiere energía para ocuparnos en realizar una acción o este trabajo constante. Este verso es un trabajo, es ocuparse constantemente, pero trabajo y ocuparse ¿en qué? La Escritura nos dice, en vuestra salvación. De lo que Dios ha hecho en nosotros, en esa libertad, en ese rescate que por su gracia ha recibido todo
aquel que ha entregado su vida verdaderamente a Cristo. Pablo aquí usa la palabra salvación, hermanos, en un sentido amplio. Se refiere no solo a llegar de los creyentes a la fe y recibir el don de vida eterna, sino también a continuar en la fe hasta que entre en la vida eterna. Es continuar viviendo, hermanos, en este mundo pecaminoso mientras esperamos que se complete la salvación. ¿Cuándo va a ser completa y consumada? En la eternidad. No que no la tengamos. Va a ser, la tenemos al 100% y va a tener su culminación cuando estemos con el Señor para siempre. Lo cantábamos, Él vendrá por su iglesia, hermanos. Él vendrá por su iglesia. ¿No le alienta eso? Un día vendrá por nosotros, hermanos. Como menciona un comentarista, hermanos, y lo leo textual. Lo que dice este versículo es que se requiere energía espiritual para crecer como cristiano, llevar una vida santa, una vida fructífera y agradable al Señor. Es manifestar la transformación interna que Dios ha otorgado por su gracia. Sigue la cita. Es manifestar, es evidenciar con nuestra manera de vivir a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros amigos en el trabajo, quiénes somos en Cristo Jesús y el poder que Él tiene para transformar las vidas. Qué importante responsabilidad tenemos para con Dios, ¿no cree, hermano, hermana? ¿Cómo debemos ocuparnos en la nueva vida que Dios nos ha dado? Lo dice la Escritura, con temor y temblor. Temor viene del griego original phobos, de donde viene fobia. Pero hay algo bien interesante aquí. Ese temor, hermano, si es un miedo, es un temor, pero es un miedo respetuoso. Escuche, esto es importante. Es un miedo respetuoso, un temor reverente. Esto cambia las cosas, ¿no? Es un temor reverente, hermanos. ¿Sí? En el creyente no es el temor paralizante, sino en este contexto un temor respetuoso a la santidad de Dios. Un temor a fallarle, un temor a desagradarle, un temor, amados hermanos, a ofenderle. ¿Saben cómo ofendemos a Dios? Cuando pecamos. Cuando sabiendo hacer su voluntad y lo que Él nos demanda, no lo hacemos. Ese temor debe estar y está en todo aquel que es seguidor de Jesucristo. Por ello no es un temor que nos aparte de Dios, hermano. ¿Sí? ¿Recuerda el Edén? ¿Qué sucedió con Adán y Eva? Desobedecieron a Dios, comieron de donde el Señor había ordenado no comer, ¿no es cierto? ¿Y cuál fue la primera actitud que tuvieron? Apartarse, ¿no es cierto? Irse, esconderse, huir. ¿De quién? De Dios mismo. Qué tremendo. No es ese temor, hermano, al que hace referencia aquí. El temor reverente es un temor, digámoslo así, por no, un temor reverente para no ofender la santidad de Dios. Aquí se trata de un temor y temblor saludable, permítame expresarlo de esa forma, que nos lleva a cuidar el testimonio de nuestra salvación para no ofender a Dios. John MacArthur lo expresa esto, hermano. Es más bien un temor reverencial, una preocupación santa por darle a Dios el honor que merece y evitar el castigo que viene por desagradarle. Ese temor constituye una protección contra la tentación y el pecado, y una motivación para llevar una vida obediente
y piadosa. Fin de la cita. Algo importante aquí es que ese temor reverente, hermanos, nos lleva, entre otras cosas, a dudar de nosotros mismos. ¿Qué enseña el mundo? Confía en ti, ¿no? ¿No dice? Es que no tienes confianza en ti, ¿no? Y qué bueno que no confiamos en nosotros. Nuestra confianza debe estar solamente en el Señor, en nadie más, hermanos, ¿sí? Nos lleva también este temor reverente a tener una conciencia sensible y velar para no caer en tentación. Y algo importante, a estar conscientes de algo, hermanos. Escuche bien, por favor. Este temor reverente nos lleva a estar conscientes de nuestras debilidades. ¿Qué le parece? Nos lleva a estar consciente de lo engañoso que puede llegar a ser nuestro propio ¿qué? Corazón. Esto es muy bueno, hermanos. Estar conscientes de que somos débiles, estar conscientes de que nuestro corazón, si no consultamos a Dios para tomar decisiones, nos vamos a equivocar. Vamos a errar, no vamos a estar haciendo la voluntad de Dios. Me hago una pregunta, hermano, y también es para mí meditando a esto. ¿Cuántas veces hemos errado por tomar decisiones que pensábamos que eran las correctas, porque nuestra carne nos guiaba y no porque Dios nos dio? Nos hemos equivocado muchas veces, tal vez en situaciones que hasta llegaron a causarnos dolor y por qué hasta tal vez lágrimas. Pero ahora tenemos la guía del Espíritu Santo. Ahora tenemos la ayuda de su palabra que nos ayuda a saber que solamente en oración podemos ser guiados y podemos pedir a Dios sabiduría para no errar, hermanos. En otras palabras, hermanos, el cuidar de nuestra salvación con temor y temblor no es para lograr en nuestras fuerzas alcanzarla. El creyente verdadero ya la tiene. Tampoco es para cuidarla, para no perderla. La salvación es eterna y es obra de Dios, ¿verdad? Y lo que sí es cuidar nuestra salvación con temor y temblor es conducirnos en forma digna en este mundo, digna de Cristo, digna del Evangelio, es ocuparnos de nuestra santificación, es dar un testimonio correcto de la salvación que Dios en su gracia nos ha dado. Ahora quiero recordarle algo importante. La salvación, podríamos mencionar que tiene tres aspectos que debemos de conocer. Está una primera parte en un pasado, un presente y un futuro, hablando de la salvación. La salvación en un pasado se le conoce teológicamente como justificación, que es haber sido declarados justos delante de Dios por los méritos únicos de nuestro Señor Jesucristo a través de la fe. Dios nos ve, si usted ya entregó su vida a Cristo, Dios nos ve limpios y sin mancha por lo que Cristo hizo en la cruz. Entregar su vida para limpiarnos y quitarnos toda maldad. Esa salvación en el pasado fue la justificación cuando usted creyó. En el presente, y esto es donde estamos ahora, tenemos una responsabilidad y se llama santificación. ¿Qué es la santificación? Es por nuestra manera de vivir, escuchar la palabra de Dios y obedecerla para, como ya lo mencioné, apartarnos cada vez más de las cosas que nos llevan a pecar. Pecar menos, pecar menos. Usted debe de pecar menos que el primer día que conoció a Jesús, por supuesto. Y si no es así, algo malo está pasando ahí. Santificación. La otra parte futura de la salvación es la glorificación. ¿Cuándo será esto? Cuando el Señor venga por nosotros, que venga por su iglesia, lo encontraremos en las nubes, dice la Escritura, y estaremos con Él y nos dará cuerpos glorificados, cuerpos aptos para poder estar en su presencia, en la presencia de Dios que es santo, santo, santo. Amén. La soberanía de Dios en la salvación no lo exime
al hombre de su responsabilidad. Es decir, hermanos, la salvación es por completo obra de Dios. Y el obedecer lo que Él nos demanda es responsabilidad del hombre, de la persona. Hay un punto en el que muchos teólogos no se ponen de acuerdo. ¿Qué tanto influye el hombre? Es que el hombre tiene que decidir. Sí. El hombre decide, pero decide porque ya Dios obró en él. Hay una parte que Dios nos permite actuar, pero el 100% de la salvación es obra de Dios. Nosotros tenemos una responsabilidad. ¿Cómo se une esto? ¿Cómo se concatena perfectamente? No lo sabemos. Cuando estemos con el Señor, tal vez llegaremos a comprender todo esto. Lo que sí sabemos es que por la gracia hemos sido salvos por medio de la fe en Cristo, porque así lo enseña su palabra. Ahora, ¿por qué Dios en su palabra nos exhorta a llevar una vida correcta de trabajo y de esfuerzo constante, a apartarnos cada vez más del pecado? ¿Acaso, pregunto yo, hermano, tenemos por sí mismos la capacidad de nosotros para poder hacerlo? ¿Podemos obedecer verdaderamente al 100% a Dios en nuestra propia capacidad? Por supuesto que no, hermanos. Una tarea así en nuestros hombros, en nuestra humanidad, mire, sería muy difícil. No tan solo difícil, ¿sabe qué? Sería imposible. En nuestro ánimo, en nuestros recursos humanos, no podríamos hacer lo que la palabra de Dios nos enseña, ocuparnos en nuestra salvación, dar un testimonio correcto, amar a Dios, obedecer a Dios como Él desea. No podríamos. Pero ¿sabe qué, hermanos? Hay una razón por la cual sí es posible ocuparnos en vuestra salvación con temor y temblor y llevar una vida santa, una vida fructífera, una vida agradable al Señor. Y lo dice allí en el verso 13, Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Y dice ahí, hermanos, porque Dios. Diga conmigo, porque Dios. ¿Quién lo hace, hermanos? Dios. Dios decide obrar en favor de aquel que tiene su plena confianza en Él. Porque Dios produce. Significa que Él nos hace activos, hermanos. Pero interesante, esta palabra produce, viene del griego energeo, de donde viene la palabra que ya habíamos mencionado, energía. Dios les da a sus hijos esa energía, esa fuerza interna, hermanos, necesaria para obedecerle y servirle. Su poder hace posible esa santificación. El poder de Dios hace posible que sí podamos testificar correctamente en medio de un mundo caído y en pecado. Sí es posible vivir como a Dios le agrada. ¿Cuántos dicen así es? Sí es posible, hermanos. Este ventilador, si no estuviera conectado a lo que le da energía, no jala, hermanos. Una plancha no puede calentar si no se le pasa corriente eléctrica. Un auto no puede arrancar si no se le pone su energía a través de un combustible para que haga combustión interna. No se puede. En la vida espiritual del creyente tampoco es posible, hermano. Una persona no puede conducirse como cristiano si no es hijo o hija de Dios, que Dios ha puesto esa energía en él para llevar una vida diferente a la que lleva la gente del mundo. Vean lo que Jesucristo dijo, Juan 15:4. Juan capítulo 15, versículo 4. ¿Está conmigo, hermano? Bien. Juan 15:4. Conoce esta porción de la Escritura, lo sé. Está hablando Jesús, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en quién, hermanos, en la vid que es Cristo, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, dice Jesús. Verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos.
El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de Cristo, hermanos, no tenemos perseverancia. Separados de Cristo no podemos tener motivación, no podemos tener fuerza. Separados de Cristo no hay habilidades, no hay integridad, no hay santidad. Separados de Cristo no podemos llevar una vida que agrade a Dios. Ni los filipenses, ni tampoco ningún creyente puede ocuparse de su propia salvación para dar un testimonio correcto al mundo, hermanos, si no tiene un estrecho contacto y una comunión con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. No se puede, hermanos. No se puede. Retomo Filipenses 2:13, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. El querer, hermano, significa que Dios pone en nosotros el deseo, la voluntad de elegir algo para hacer. Y pone también el hacer, que no es casualidad que también venga del griego energeo, es decir, pone la energía en nosotros, pone ese esfuerzo constante para hacer lo que hemos decidido hacer. Dios produce ambas cosas, el querer y el hacer, la voluntad de elección y el impulso, la energía para hacer su obra. Dios lo hace. Dios nos impulsa, hermanos, para poder santificarlo, para poder honrarle. ¿Qué le trajo aquí el día de hoy? ¿Qué le movió a venir hoy a usted? A Dios mismo, ¿no? El querer estar aquí con los hermanos, el querer alabar, el querer darle gracias, el querer exaltarle por todo lo que nos ha dado. ¿No es cierto? Antes de conocer a Cristo, usted no decidía esto, ni yo mismo, por supuesto. Decidíamos las cosas para el mundo. Hoy decidimos para lo mejor que es Cristo Jesús y su palabra, por supuesto. Dios es el que produce todo esto. Le quiero hablar una porción de los cánones de Dort. ¿Qué son? Hubo una asamblea, lo digo de esta manera, allá en 1600 y fracción, en donde se reunieron hombres de Dios de la Reforma para contrarrestar unas doctrinas que no estaban apegadas a la Escritura. Y resumieron varias cosas que son verdad. ¿Por qué? Porque la Escritura la respalda. Y hablando en este sentido, vean lo que dice respecto de que Dios hace y pone el querer y el hacer en nosotros. Dice lo siguiente: Dios infunde nuevas cualidades en la voluntad y hace que esa voluntad que está muerta ahora viva, que esa voluntad que era mala ahora sea buena, que esa voluntad que no quería ahora quiera, que era rebelde que ahora sea obediente. Él mueve, refiriéndose a Dios, y fortalece de tal manera esa voluntad para que pueda, cual buen árbol, llevar fruto de buenas obras. Fin de la cita. Pablo escribió, Pablo sabía, hermanos, que él no podía hacer nada, él no podía estar con gozo, él no podía estar gozoso en la cárcel si no pudiera conocer a Cristo, si no supiera él quién lo impulsaba. Acompáñenme, por favor, a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versos 9 y 10. Me avisa cuando lo tenga, por favor. 1 Corintios capítulo 15, versículos 9 y 10. ¿Estamos ahí? Bien, hermanos. Dice el apóstol Pablo: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Verso 10. Pero por la gracia de Dios, ¿por quién, hermanos? Por el favor de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. ¿Acaso se estaba jactando Pablo? No, hermano. Dice, pero no yo,
sino la gracia de Dios conmigo. Hermanos, en esta declaración inspirada, el apóstol deja algo en claro, que la gracia y el poder de Dios lo sostenían. El esfuerzo fiel y obediente del creyente, hermanos, es respaldado y sostenido por Dios. Y mire, hermano, hermana, si usted ha logrado algo en su vida, por muy grande que haya sido su logro, tal vez por muy pequeño que este sea, no debemos de captarnos. No debemos de captarnos. Porque no fue por nuestras capacidades que podemos lograr algo, ni que podemos hacer algo, hermano. Fue porque Dios obró en nosotros. Fue porque Dios nos dio dones, nos dio habilidades. Ahora, como creyentes debemos reconocer eso, que todo lo que podamos hacer o que hubiéramos podido hacer o lo que vayamos a hacer en un futuro es por la gracia de Dios, Él obrando en nosotros. Por eso, hermanos, la gloria y honra solo es para el Señor. Absolutamente, hermanos. Pablo decía allá en Romanos 11:36, se lo leo, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea que la gloria por los siglos. Amén. Antes de ser llevados a la fe, hermanos, los seres humanos somos totalmente incapaces de hacer nada bueno espiritualmente. Sin embargo, cuando venimos a Cristo, Él nos capacita poniendo en nosotros la voluntad y el deseo de hacer su obra. ¿Amén, hermanos? Ahora, ¿por qué pone en nosotros el querer como el hacer? Dice el verso 13, por su buena voluntad. Y una mejor versión nos dice en el original que es para su beneplácito. Él se goza, hermanos. El Señor tiene beneplácito y gozo de poner eso en usted, en mi vida, en su vida, para llevar una vida que testifique quién es el Señor. Que testifique del poder de Dios. Que testifique de la obra que Él puede hacer en aquel que llega en arrepentimiento de fe a los pies del Señor Jesús. Y dice ahí, por su buena voluntad, por su beneplácito. Es decir, hermanos, sin anular en modo alguno nuestra propia responsabilidad, Dios trabaja en nosotros los creyentes y nos da el deseo y el poder para que hagamos lo que a Él le agrada, hermanos. Lo que a Él le agrada. Por ello el creyente toma la determinación de vivir de tal manera que debe ser justa, de ocuparse en su salvación cada momento de su vida, mientras reconoce, hermano, que toda la capacidad para obedecer viene de Dios. Nuestro último punto, recuerde, estamos viendo 3 deberes cristianos que nos llevan a ser esa luz resplandeciente en medio de este mundo caído y en tinieblas. Vimos la primera, ser fieles en la obediencia. Vimos la segunda, ser esforzados al testificar de nuestra salvación. Y número 3, hacer todo por la actitud correcta. El querer y el hacer según la buena voluntad de Dios requiere, hermanos, tener una actitud correcta dentro del corazón. La obediencia a regañadientes, hermanos, pues en realidad no es obediencia. Constantemente hablo con mis hijos y les exhorto a realizar las tareas que les asignamos en casa y cualquier cosa que se les pida, ¿no? Y les exhorto a que lo hagan con la actitud correcta en su corazón. Pongo énfasis en el corazón, hermano. ¿Sabe por qué? Porque pueden estar lavando los trastes, colgando ropa, barriendo, pero en su corazón tal vez lo hagan de una manera, estando disgustados. No es la actitud correcta. ¿Saben qué les digo? Si lo vas a hacer con una actitud en tu corazón que Dios sabe lo que estás pensando, lo que estás haciendo, si no es correcta, a lo mejor no lo hagas. Pero va a haber consecuencias.
¿sabe? Ni para Dios una actitud así es correcta, ni como padres tampoco para nosotros lo es. Es igual para nosotros respecto de nuestras actitudes como creyentes, amados hermanos. Por ello el apóstol Pablo exhorta a los filipenses y ahora nos exhorta a nosotros a hacer todo con una actitud correcta. Dice el verso 14, Filipenses 2:14, hacer todo sin murmuraciones y contienda. ¿Saben qué significa murmuración? Viene del griego gongusmos. Es como un sonido gutural de desagrado. En términos coloquiales es hacer las cosas rezongando. Imagínense. No es lo correcto. Cuando nos mandan a hacer algo que no nos es grato, ¿qué hacemos, hermanos? Pues rezongamos, ¿no? O cuando éramos niños lo hacíamos. ¿Por qué? Porque estamos percibiendo, es una respuesta a algo que nosotros percibimos como desagradable, molesto o injusto. Cuando recibimos algo que nos es injusto, que lo consideramos así, tomamos esta actitud de murmurar, de rezongar. Recuerda ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, cuando escogieron a hombres de Dios llenos del Espíritu Santo, ¿para qué? Para repartir y repartir en las mesas, ¿no? Empezaron a murmurar y hubo un conflicto ahí entre griegos y hebreos acerca de las viudas, ¿no es cierto? Hubo murmuración, dice la escritura, de aquellos que eran desatendidas, decían, en la distribución diaria. Murmuraban. ¿Qué me dice de los fariseos y de los escribas cuando murmuraban acerca de la actitud de los que seguían a Cristo, de los discípulos? A decir, oye, ¿por qué estás con pecadoras? ¿Por qué comes junto con ellos? Murmuraban. ¿No es cierto? El propio pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, mire, muchos murmuraron y quedaron postrados, muertos en el desierto. No es correcto murmurar y tampoco caer en contiendas. Esto de contiendas es discutir, hermano. Estos términos en conjunto hacen referencia a un mal de nuestra sociedad, hermanos. Así vive el mundo, pero también en la vida, tristemente, del creyente. Algo que es insatisfacción que nos lleva a quejarnos. No debemos quejarnos. No debemos murmurar, no debemos quejarnos. Estamos hablando de tener una actitud correcta. Volviendo al Edén, Adán se quejó. Cuando pecó, parafraseando, llegó Dios y le dijo, ¿qué hicieron? No? ¿Por qué comiste? ¿Qué le dijo Adán? No estaba de acuerdo, dijo la mujer, ¿a quién le está echando la culpa? A Dios mismo. ¡Wow! Él era responsable de sus actos. Usted es responsable de sus actos. No soy responsable de mis actos ante Dios. No es bueno una actitud así. Pero ¿sabe que hay un extremo, hermanos, en las personas que no conocen a Dios y que no conocen su palabra? Porque cuando llega a pasar por situaciones difíciles, situaciones de enfermedad, de falta de trabajo, la gente que no conoce a Dios murmura de Dios, habla mal de Dios, ¿no es cierto? Por falta de conocimiento en la palabra se atreven a murmurar de Dios, a contender con Dios, a enojarse con Dios. Una vez alguien le dijo a mi mamá se va a un mercado y le predica a la gente. Allá al mercado. ¿Ustedes conocen a mi mamá? 86 años. Va para 87. Ahí va. Y le hablaba de Cristo a una señora y la señora enojada. No, yo cuando vaya, oiga, tenga temor de Dios, un día va a estar en la presencia de Dios, que dando cuentas al igual que yo. Voy a llegar con Dios y me voy a reclamar. ¿Se imagina? Por supuesto, la señora no sabía reclamar. Hay gente así, ¿no es cierto? Hay gente que reclama a Dios, hermanos. No debemos murmurar, no debemos quejarnos, no debemos reclamar, hermano. La vida de obediencia cristiana al Señor debe ser no solo una cuestión de acciones, sino un asunto del corazón.
¿Nos hemos detenido, es pregunta, hermanos, a reflexionar alguna vez sobre esto? A pensar cómo ha sido nuestra actitud últimamente. Hemos cerrado, ¿no es cierto, hermanos? De alguna u otra manera. Nos hemos equivocado en nuestras actitudes. Tal vez con la familia, tal vez el compañero de trabajo, qué sé yo. Los cristianos que llevan su vida de corazón para su Señor serán irreprochables y sencillos. Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación, ¿qué dice, hermanos? Maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Irreprensibles, hermanos, sencillos. Irreprensibles significa que no haya algo grave de que nos acuse. No estamos hablando de perfección. El cristiano debe ser irreprensible en ese sentido, que no haya algo grave, que constantemente haya caído en un mismo pecado, que eso haya cambiado ya por la gracia y la obra de Dios y del Espíritu Santo en nosotros. A eso nos exhorta el apóstol el día de hoy también. Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación perversa y maligna, dice. Maligna significa algo que está torcido, hermanos. Algo que está torcido. Pero también significa difícil de soportar. Es difícil vivir aquí como creyentes, ¿sí o no? Está difícil, ¿no? No somos gratos como creyentes, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque evidenciamos una manera de vivir diferente a la que la gente vive. A veces hasta en el trabajo, a veces nos llegan a pedir cosas que no son correctas. Digo, Señor, pues no tengo que decidir a quién obedecer. Sé a quién voy a obedecer, o sea, a eso quiero darme a entender, hermano. Sé que voy a obedecer a Dios, pero Señor, si el desobedecer a mi jefe, que es el dueño de la empresa, pues me voy a quedar sin trabajo, pues Dios sabrá, ¿no? A ese nivel se llega, hermano. ¿Sí o no? O ha obedecido a quien no debe para quedar bien. No es fácil. No es fácil, me refiero a las consecuencias, pero sabemos a quién sí tenemos que obedecer. ¿Amén, hermanos? Una generación maligna y perversa, hermanos. Perversa, distorsionada, trastornada. Acompáñenme a Proverbios capítulo 2, verso 13. Estamos entrando sobre el final. Proverbios capítulo 2, versículo 13 y 15. Se lo leo, dice, que dejan los caminos derechos para andar en sendas tenebrosas, que se alegan haciendo el mal, que se huelgan, esto significa que se regocijan en las perversidades del vicio, cuyas verdades son torcidas, y torcidos, ¿qué dice ahí, hermanos? Sus caminos. ¿Cómo está nuestra sociedad, hermanos? Perversa, maligna, una generación torcida, hermanos, que ahora está haciendo marchas para proclamar que el aborto es lo correcto para las mujeres, porque se manifiestan declarando que son dueñas de sus propios cuerpos y pueden decidir con ellos lo que quieran. ¿Qué me dice que en las escuelas en donde desde pequeños ahora ya hay escuelas en donde tienen la libertad de decirle al niño que puede ir vestido como él quiera? Que puede ir con falda el niño si quiere, porque es su deseo. ¿Qué me dice, hermano? ¿Tendrá razón la Escritura? Por supuesto que la tiene. Ese es el mundo en el que estamos nosotros. En medio de un mundo debemos iluminarnos. En medio de ese mundo caído están también nuestros hijos. ¿Sí? Escuelas en las que se les permite a los niños vestirse como deseen. Si el niño quiere ir con vestido, pues está bien. Es de gente abierta, dicen, de gente madura. Si la niña quiere sentirse y actuar como hombre, pues está bien. Está en su derecho porque es bueno para la sociedad. La ley que permite que los niños ahora decidan su género, hermanos.
¿Sabe eso, no? Ahora pueden decidir. ¿Qué es lo que tú sientes que eres? No, es lo que Dios ha establecido que eres. Varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó el Señor. Es esa generación maligna y perversa. Cosas tremendas, ejemplos de estos hermanos. Por ello Pablo dice en el verso 15, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hermanos, la palabra de Dios nos exhorta a resplandecer, a brillar. Ahí donde nos encontramos, donde ya dimos un vistazo en este mundo corrupto, que cada día se cae en pedazos, hermano, por el pecado. Ahí debemos ser luz y sal de esta tierra, hermano. Porque Dios nos ha capacitado para ellos, como ya hemos estudiado. Pablo declara que los cristianos deben ser esas luminarias morales y espirituales que irradian la verdad de Dios, hermano, a través de sus vidas. Y dice el último versículo, asidos de la palabra de verdad, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, dice Pablo, de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Le voy a leer estos últimos dos versículos en esta versión. Dice, así serán hijos de Dios, limpios y sin falta, viviendo entre gente perversa y mala. De esa forma brillarán entre ellos como estrellas en un mundo de oscuridad. Ustedes les están ofreciendo un mensaje de vida. Así cuando Cristo regrese, tendré el gusto de hablar bien de ustedes y poder decir que mi lucha y trabajo por ustedes valió la pena. Concluimos, hermanos. Dios no nos va a pedir nada de lo cual no nos haya capacitado. Dios primero nos capacita y luego nos cuida. Dios primero le levantó a usted para que su Espíritu Santo viniera a morar en usted y le diera entendimiento de la Escritura para que la entendiera y la obedeciera. De tal manera que no tenemos excusa, hermanos, para no obedecer y ser esas luminarias en este mundo en tinieblas. Si Él nos dice, hermanos, que debemos resplandecer, es porque podemos hacerlo. Amén, hermanos. Él ya hizo su parte. Nosotros ahora tenemos una responsabilidad. Ya Él nos salvó. Y Él espera de nosotros que respondamos conforme Él nos ha ayudado, nos ha bendecido. Somos representantes de Cristo en esta tierra, hermanos, como siempre se lo dice. Y tenemos una responsabilidad muy grande, porque la gente nos mira, nuestra familia nos mira, nuestros hijos nos miran, nuestra esposa nos mira, nuestro esposo nos mira. ¿Quiénes somos en Cristo? Amén, hermanos. Agache su rostro ahí, por favor. Vamos a ver. Padre bendito, queremos darte muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por bendecirnos a través de ella, Señor. Gracias porque podemos entenderla, podemos comprenderla, Señor. Y podemos entender también que nos confronta, Padre. Gracias por ello, Señor. Gracias, queremos darte por la salvación, Señor, que nos has dado. Gracias, Señor. Hoy entendemos que tenemos una responsabilidad también muy grande, Señor. Es ocuparnos, Señor, de esa salvación maravillosa que tú nos has dado. Ocuparnos de manera constante, Señor, para exponerla ante un mundo, Señor, que cada día se aleja más de ti, Señor. Pero que gracias a Dios, Señor, tú has permitido un remanente, Señor, aún en medio de esta generación maligna, Dios, Señor Padre. Gracias, Señor. Gracias por revelarnos tu palabra para poder llevarla por obra. Ayúdanos, Señor,
Ayúdanos a llevarlo por obra, Señor, a vivirla cada día, a estar conscientes, Señor, de que no servimos al otro, Señor, que servimos al Padre, que debemos santificarnos cada día más, Señor, para ser ejemplos, Señor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Ejemplo de santidad y de obediencia, Señor. Gracias te doy, Padre, por cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí escuchando, Señor, que fueron diligentes en venir y con corazón dispuestos a escuchar tu bendita palabra. Yo te quiero pedir si hubiese alguien aquí, Señor, que aún no es tuyo, Señor, que no me ha entregado su vida a ti. Ore, Señor, con el poder de tu Espíritu para salvación. Oramos por los enfermos, Señor. Oramos por las necesidades, Señor, de la familia. Sabemos que hay una gran necesidad de predicar la sana doctrina, Señor. Oramos por esta obra, Señor, la cual sabemos que está en tus manos, Señor. Gracias te damos por tu bondad, por tu gracia. Oramos en Cristo Jesús, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. Amén. Bien. Pues bien, hermanos, damos gracias a Dios por su palabra. Damos gracias a Dios por su palabra, hermanos. Reitero mi agradecimiento a Dios por estar aquí con ustedes una vez más.